señales te van a acompañar para que la gente vea que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas, del gobierno, de la situación que le rodea. Y cuando vean el poder de Dios sobre ti, van a querer venir a este lugar para que juntos glorifiquemos al Espíritu de Dios, que es lo más hermoso que tenemos. Amén. Quiero que vayamos ahí a nuestra lectura en el capítulo 6, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6. Quiero leer desde el versículo 6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y esto entristeció a David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa, que esto es el Señor quebranta. Así es llamado hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David. La hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom, todo lo que él tiene, a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey, un carnero engordado. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y con sonido de trompeta. Amén. El arca de Jehová, el arca de Dios, representa la presencia de Dios en medio nuestro. En este caso, en medio del pueblo de Israel en temporada de David. David era un hombre que amaba la presencia de Dios, pero que en su vida había sido característico el deseo de buscar la victoria, pero no era plena esa victoria en su vida. Toda vez que David vencía, al parecer a nadie le importaba. ¿Te imaginas tener logros en la vida y que no sean vistos? Logros importantes, grandes victorias. Matar a un oso, matar a un león cuidando las ovejas del rebaño de su padre, y que ni siquiera a su padre le pareciera motivo de orgullo, de alegría, de celebración lo que David hacía. Delante de su padre era desechado. Cuando el profeta fue a ungir a uno de los hijos de Isaí por orden de Dios, cuando llegó, Isaí le presentó todos sus hijos por delante, menos el menor, que era David. Y el profeta supo por el Espíritu que algo faltaba, alguien faltaba. ¿No tienes nadie más en casa? Ah, verdad, el peladito este. Llámenme a David. No, ni siquiera lo quería llamar. El profeta dice: no vamos a cenar hasta que no venga David. Cuando entró, él supo en su espíritu que este era el hombre que Dios había escogido. Lo ungió
pero no era la voluntad de su padre. Aún sus hermanos lo menospreciaban, se burlaban de él. Cuando él fue a ver, como dice David, que los ejércitos del Dios viviente estaban atemorizados por este gigante, al que él nunca llama gigante sino el filisteo incircunciso, no podía entender la relación entre un filisteo incircunciso y el pueblo de Dios, temiendo los escuadrones del Dios viviente, atemorizados. Sus hermanos se burlaban, le decían: devuélvete a la casa a cuidar las ovejas de mi padre. Este hombre tiene la victoria más grande, vence al gigante Goliat, lo derrota. Se levantan coros de festejo, como él derrotó a gigante y mató a 10,000 filisteos, al punto que las mujeres habían hecho coros y cantaban: Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Y esto, en lugar de ser motivo de festín y de celebración, de conmemoración, se convirtió en celos, en contienda en el corazón del rey Saúl. Y el rey persigue a David para querer destruirlo y quererlo matar. Sus victorias eran parciales, pero toma la mejor decisión. Y tan pronto trae el arca de Jehová a la casa de David, hay una señal, la muerte de Usa, para dejar una insignia que esa presencia de Dios es temible, no en términos de terror, sino en términos de respeto, de honra, de compromiso con la presencia de Dios. Y oyó decir, fue notorio en toda la nación, que Obed-edom había sido bendecido. Pero cualquiera había podido pensar, por causa de los negocios, por la venta de terrenos, por la venta y en la negociación de ganado, por intercambio de sales. Pero todo el pueblo de Israel supo que Obed-edom, su casa y su familia habían sido bendecidos. Y dice el texto: por causa de la presencia de Dios que estaba en la casa de Obed-edom. Así que trae el arca a su casa y viene la victoria total para David. Dios hace un pacto con David, uno de los 7 pactos del pueblo de Israel, el pacto davídico, que no faltaría hijo en la casa que se sentara en el trono, incluso hasta el Mesías. Una de las mejores bendiciones que David pudo tener. Y empezó a partir de allí a avanzar al capítulo 7 y al capítulo 8. Y en la historia tú empiezas a ver cómo todo torna de aparentes guerras a victorias. Victorias por donde quiera que iba, rodeado de victorias. Venció a los sirios, venció a los moabitas, venció a los amonitas, venció a los filisteos, venció a los amalecitas, venció al rey de Soba, venció a los edomitas. A todos los conquistó. Y las riquezas de las naciones Dios se las otorgó a David. He puesto en pantalla este versículo 11 del capítulo 8 para que recordemos quién da las victorias. Dice: victorias las cuales el rey David dedicó a Jehová con la plata y con el oro que había dedicado de todas las naciones que David había sometido. ¿Te das cuenta lo que hace la presencia de Dios? En el instante en que David se topa con la presencia de Dios, había victoria donde quiera que iba. La pregunta es: ¿cuántos quieren una victoria total? ¿Cuántos quieren victoria a los lugares donde sea que vayan? Pues te tengo el secreto, y el secreto es la presencia de Dios viva, el arca de Dios. Esa es la única que puede darte victoria total. Y eso es precisamente lo que conmemoramos el 28 de febrero. El 24 de octubre es nuestro aniversario de fundación de la iglesia. La iglesia tiene
yo tengo un año más que la iglesia. Este año la iglesia cumple 35 años en octubre. Al año de haber nacido, en ese periodo de tiempo, mi familia pasa de no ser nada a ser llamados. Previo a eso, hambre, angustia, aflicción, todo lo que teníamos en casa. En una de las crisis de hambre más grandes que vivimos, se abrió la nevera y lo único que había era una lata que decía carne de diablo. El pastor Ricardo ha contado de esa experiencia. No teníamos para comer. Habían días en que tocaba pensar si desayunar o almorzar o cenar. Habían días donde nosotros podríamos comer y mis padres no tendrían para comer. Fueron lanzados al ministerio en obediencia al Espíritu de Dios y ungidos. Empezaron el ministerio con solamente los cinco que éramos, mis 4 hermanos y yo. No había nada en ese momento. Las intenciones de un hombre y una mujer de levantar un ministerio, y como lo veían alrededor, querían comenzar estratégicamente con maneras de crecimiento, de desarrollo natural de la iglesia, y ver de qué manera con células o grupos familiares aumentar y buscar. Mi papá, una persona de números, como fiel ingeniero industrial, los números y los cálculos en su cabeza, y luchando con eso, oye la voz del Espíritu de Dios con aquella frase que se hizo famosa en el avivamiento: no busques números, trae mi presencia a la iglesia. Y en obediencia a la voz del Espíritu, desechó aquellos cálculos, desechó aquellas estrategias de hombres y abrazó a una persona, al Espíritu de Dios. Desde el momento en que empezamos hasta el 92, en el que el Espíritu de Dios visitó a mi papá, pasaron del 92 al 93, en febrero 28 del 93, donde el Espíritu de Dios fue presentado a la iglesia. Después de 3 meses de haber estado bajo la presencia de Dios en la casa de mi papá, en el hogar, en el seno del hogar, y disfrutar de la manifestación del Espíritu de Dios, el pastor lo presentó a la iglesia. Y de ese momento pasamos de buscar estrategias, de maneras de salir y hacer evangelismos y de hacer trabajo en nuestras fuerzas. Pasamos de ser la familia que había tenido victorias a medias. Mi padre era la oveja negra de su familia. Conoció al Señor e inmediatamente todos los que oraban porque se convirtieran ahora tenían celos y envidia contra él. La pastoral, que era la que uno necesitaba de apoyo, de amigos en el ministerio, les dieron la espalda. Hoy por hoy son nuestros amigos, vienen, reciben, están con nosotros, hacen parte del trabajo ministerial. Pero en ese entonces tildaron a mis padres de secta. Nos dieron la espalda, nos rechazaron. Fueron muchas batallas, fueron lágrimas y persecución. Pero en el momento en que el Espíritu de Dios vino a este lugar, desde ese momento y en adelante, la gloria del Señor habitó en esta casa. Descendió con poder y con gloria. Milagros, liberaciones, sanidades, prodigios, señales, manifestación del Espíritu de Dios. Si antes tocaba clamar porque vinieran, después casi que tocaba clamar para que no tumbaran las puertas, las filas enteras para entrar. Los congresos mundiales de avivamiento, avivamiento al parque o en casa, siempre se llena. Eventos multitudinarios que ni el Papa ni Shakira logran llenar en este lugar. El Espíritu de Dios los convoca. Y cuando les ponen el micrófono para que testifiquen, les preguntan: ¿cómo llegaste a Avivamiento al Parque? Y ellos dicen: escuché la voz de Dios que me dijo: tienes que ir al parque.
vienen a este lugar, no por un hombre, no por una iglesia, no por un ministerio, no por la adoración, no por el coro. Vienen aquí porque el Espíritu de Dios ha hecho de este lugar su casa, su habitación, su morada. ¡Aleluya! Así que el Señor le dijo: trae mi presencia a la iglesia. Y desde el momento en que nos visitó, esta iglesia cambió. Antes el esfuerzo para que vinieran, ahora la gloria de Dios se manifiesta de formas en que no puedes negar que es el Espíritu de Dios que hace esto. Antes la definición del Espíritu era en términos, en doctrina, en conocimiento, en el tablero de un Dios trino a través de los trinitarios, o de los dones según el pentecostalismo, o de hablar en lenguas. Pero en el avivamiento descubrimos cómo definir al Espíritu de Dios en términos de una relación de amistad con la preciosa persona del Espíritu Santo, en términos de que el avivamiento es la presencia de Dios viva y real en una iglesia, en una familia y en una persona que se rinde a Él todos los días. La presencia de Dios en la iglesia fue la que causó lo que hoy vemos. Fue el Espíritu de Dios. Vine aquí a este lugar a decirte y a recordarte, avivamiento, que Dios ha bendecido el avivamiento. Y todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, todo lo que avivamiento tiene y todo lo que avivamiento es, una familia desechada de lo vil del mundo, de lo menospreciado del mundo. Siempre lo he dicho: ¿qué más común que mis dos nombres y mis dos apellidos? ¿Quién no se llama Juan? ¿Quién no tiene ese nombre compuesto? Juan Sebastián, Rodríguez y Pérez. Rodríguez es el número uno, el apellido número uno, el más popular de Latinoamérica. De lo más común para decirte: si el Señor pudo con la familia Rodríguez, el Señor lo puede hacer contigo. Porque Él te ha escogido, porque Él quiere manifestar su presencia. Pero Él no quiere que se quede solamente en la casa de la iglesia. Él quiere ir y habitar en tu casa, transformar tu vida, renovarte, bendecirte, llenarte de propósito, llenarte de aliento, llenarte de vida y darte poder para que conquistes para gloria de Dios. La presencia de Dios es una vestidura. Y sé que es una vestidura que al ser un traje tú puedes tener, pero también puedes desechar. Y la diferencia va a ser notoria. La presencia de Dios como vestidura de la iglesia lo puedes ver reflejado en textos, como lo puedes ver por ejemplo en Isaías, en el capítulo 30. El versículo 1 hace una advertencia acerca de desechar la vestidura del Espíritu. Y como advertencia nos toca tener cuidado de nunca caer en ese error. Dice: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cobertura y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Cuando te olvidas de la preciosa presencia del Espíritu Santo, caes en pecado, estás a expensas de las tinieblas. Y hay consejo, pero no de Dios. Consejo que no es sabio, consejo que desvía tu camino, consejo que te saca del propósito de vida, de la senda de justicia. El poder de Dios es otro traje, es otra vestidura. Entonces, por un lado tenemos la presencia de Dios y por otro lado tenemos el poder de Dios.
En Jueces, en capítulo 6, nuestro pastor nos ha enseñado acerca de esta preciosa palabra de Labash. Cómo viste a Gedeón y por el Espíritu él puede ver la gloria de Dios en palabras de poder. Cómo se viste de poder. Es el Espíritu de Dios que se viste de Gedeón y lo empodera para el liderazgo fuerte. Y es la misma palabra que vamos a encontrar en Lucas, en el capítulo 24, cuando en el versículo 49 el Señor les dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder desde lo alto. El poder de Dios es otro traje que la iglesia necesita ver. Así que en esta vigilia y en este congreso vamos a ser llenos del Espíritu de Dios y del poder de Dios. Cuando vemos la manifestación como la nube de la gloria de Dios, es una señal que del cielo está diciendo: ríndete, doblégate, arrodíllate, mengua para que yo crezca, humíllate bajo la poderosa mano del Señor y a su tiempo Él te va a exaltar. Pero es una señal que te deja ver que lo próximo que sigue es el poder de Dios en acción sobre el avivamiento. ¡Aleluya! Siguiendo el ejemplo de mis papás, busqué con pasión y con desespero de mi alma al Espíritu de Dios. Y desde el día en que le he buscado hasta el día de hoy, aparte de guardar temor de Dios y apartarme de lo que le contrista, y cuando le contristo, buscar inmediatamente restaurarle, porque no quiero que Él se vaya de mi vida. Inmediatamente después de encontrarme con la preciosa presencia de Dios, en amistad con el Espíritu Santo y sin buscarlo, lo siguiente, no busqué lo siguiente, busqué al Espíritu de Dios, pero aterricé en esa vestidura del poder de Dios. Y cuando empecé a viajar por las naciones con mi esposita, hemos visto la manifestación del poder de Dios en milagros, en maravillas, en señales, en denuedos, en prodigios, tal y como lo hace con mi padre. Porque no es una persona ni es una iglesia, es el Espíritu de Dios. No somos nosotros los que podemos causar que eso pase, es el Espíritu de Dios que nos toma y nos levanta y nos usa para su gloria. Pero desde muy jovencito empecé a ver señales claras en poder. En una ocasión en Ecuador pude ver la sanidad de un niño. Y Gabriel no me deja mentir, Gabo, mi primo, me acompañaba desde que me invitaban a ministrar, cuando con Anita no podía viajar porque éramos novios. Así que iba con mi primo, nunca viajé solo. Él me acompañó allí en Ecuador y ministrando, pasó una señora compungida en su corazón, llena de tristeza y de dolor, pidiéndome el favor que orara por su hijo. Su hijo solo tenía un ojo. Al otro lado había piel que bajaba desde la frente hasta la mejilla. Nunca se desarrolló su ojo ni la cuenca del ojo. Era rarísimo. Inmediatamente oré por este niño, con aceite lo ungí y oré por él. Y delante mío pude ver el poder de Dios en acción, como su ojo se abrió, se generó toda esa cuenca y su ojito quedó perfectamente desarrollado. Cuando tú ves el poder de Dios en acción, te das cuenta, el Espíritu de Dios está en esta casa. Ver liberaciones como las que hemos tenido que evidenciar, personas trepándose las paredes, poseídas por los demonios, y a 2 o 3 metros de altura orar, reprendiendo ese espíritu, y ver cómo esa persona cae. Podría haber tenido un accidente, pero en lugar de ello levantarse totalmente incorporado, lleno de la presencia del Señor y totalmente libre. Es el poder de Dios en acción que echa fuera a los demonios. Ya el pastor nos ha contado de las experiencias con aquellas brujas
A nosotros también nos ha pasado. En una ocasión una mujer a la que le habían hecho tal vez hechicería, no lo sé, o brujería. Lo cierto es que llegó, y la zona en que llegó era cuando la tarima quedaba al otro lado. De este lado acercaron a esta mujer en una camilla. Su rostro estaba negro, los ojos eran negros, las uñas le crecían desde la falange y salían negros. Pero era impresionante ver el olor, el hedor, ese olor a putrefacción. Era insoportable. Me acerqué hasta donde más pude y con autoridad ordené a ese espíritu inmundo que la soltara. En el instante que dije: en el nombre de Jesús, sé libre, esas uñas saltaron, las 10 uñas de sus manos, y esa mujer se levantó totalmente libre de ese espíritu inmundo que la tenía poseída. Cuando tú entiendes que el poder de Dios te viste, no hay amenaza del enemigo que te pueda hacer frente. Ni serpientes, ni escorpiones, nada de lo que Satanás quiera poner delante tuyo te podrá hacer frente. Y eso es lo que estoy empezando a sentir en mi espíritu, que vienen una cantidad de señales sobre el avivamiento, que no solamente es el Espíritu de Dios manifestado en su presencia, sino una vestidura de poder del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Señales te van a acompañar para que la gente vea que el poder de Dios es más grande que el poder de las tinieblas, del gobierno, de la situación que le rodea. Y cuando vean el poder de Dios sobre ti, van a querer venir a este lugar para que juntos glorifiquemos al Espíritu de Dios, que es lo más hermoso que tenemos. Amén. ¿Alguien puede glorificar el nombre del Señor? Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Necesitamos recibir al Espíritu, pero necesitamos el poder dinámico del Espíritu de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios y su poder son tan evidentes en un mensaje que causa que puedas decir palabras como las que Pablo dijo: ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que su fe no se fundamente en la sabiduría de los hombres, sino que sepan que su fe es por causa del poder de Dios en acción. Que cuando la gente te vea en donde sea que estés brillando, sin importar si eres gobernante, si eres médico, si eres albañil, si eres clase obrera, clase alta, clase media, sin importar dónde estés, la gente no te vea a ti, sino que vea el poder del Espíritu de Dios que obra en ti. Y cuando te vean, quieran conocer al Dios que tú conoces, que te quieran imitar a ti y no que tú te conviertas en imitador de ellos. Esos son nuestras ropas, nuestros trajes. Pero al ser un traje, vienen peligros. Y el peligro es perder ese traje, perder esa vestidura, perder esa cobertura, como lo manifiesta Isaías. No podemos perder esos vestidos. Adán lo perdió. Él tenía la presencia de Dios y disfrutaba de ella, pero perdió esos vestidos y perdió ese poder. Al final, su vestidura fueron hojas de higuera, que manifiesta vergüenza a causa de la desnudez. Muchos en la historia han perdido sus vestiduras. Saúl las perdió después de haber profetizado entre los profetas, lo cual no era normal. Por eso el dicho: ¿aún Saúl entre los profetas? Eso no era normal, pero la perdió y se vistió de autocompasión.
desechó la presencia del Espíritu de Dios, y lo único que quedó fue el tormento de su mente, con la que murió en la última guerra por descuidar la presencia de Dios. Israel se vistió de tradiciones y perdió la esencia de lo que le daba vida al tabernáculo y al templo. Predicadores en la historia e iglesias en la historia que han tenido el Espíritu Santo incluso han perdido sus vestiduras, se van detrás de tradiciones, se van detrás de legalismos, se van detrás de apariencias, de vestidos de religiosidad, apariencia de piedad, que es un peligro para la iglesia al final de los tiempos. Una apariencia de piedad en donde no hay piedad, que es el amor. La palabra piedad tiene que ver con el amor, en donde el Espíritu de Dios se manifiesta, sino lo que hay es hipocresía, falsedad, apariencia, pero no de la presencia de Dios. Así que tenemos que recuperar esas dos vestiduras del Espíritu y del poder. Traer la presencia a la iglesia es lo primero que pasó. Pero esa temporada fue una señal para lo que el Señor quiere hacer con nosotros. En esa misma palabra donde Dios bendice a David y a sus generaciones, deja una advertencia clara: si tus hijos guardaren mi pacto, yo estaré con ellos como estuve contigo, y se sentarán en su trono. Pero si no guardaren mi pacto y se desviaren de mi camino, quitaré mi presencia de ellos y traeré vergüenza a esta casa. Y la gente pasará y verá la casa desolada y dirán: ¿qué pasó con esta casa? Y sabrán que esta casa ha abandonado mi presencia. Hay una señal clara, y es la presencia de Dios, que sin ella caemos en vergüenza, en escarnio público, pero que con ella tenemos victoria total y bendición en todo lo que emprendamos. Así que el llamado hoy es que esa gloria poderosa pase por nuestra iglesia, amén, pero que penetre tu vida, tu familia y tu casa, que more en tu casa, que se quede junto a ti, que transforme tu casa, que el entorno en el que estás se transforme a causa de la presencia de Dios. Y hoy solo tengo un llamado, y es el mismo llamado que el Espíritu de Dios hace en Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Si alguno tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Hoy Jesús ha enviado a su Espíritu porque quiere habitar contigo, porque quiere entrar en amistad contigo, porque quiere que su presencia sea valorada, porque quiere que su presencia sea cuidada. Y una vez tengas esa presencia, te puedas revestir de poder desde lo alto y ver una transformación a tu alrededor. Todos los servidores deberían también correr aquí al frente. Aquí al frente ya tengo a los pastores del ministerio, pero también de los 70, también líderes. Bajen allá del coro, corran aquí por la bendición, a declarar: Espíritu de Dios, no queremos perder tu presencia. Tú eres el pastor de esta iglesia, pero también el pastor de mi casa. Te hemos descuidado, te hemos dejado de lado, pero queremos que te quedes con nosotros. Perdónanos, si es necesario castíganos, si es necesario corrígenos, pero vuélvenos siempre a la senda de justicia. Que tu presencia no se aleje, que se quede con nosotros. Lo queremos dar todo por esa presencia, Espíritu de Dios. Derrama de tu gloria en este lugar, en el nombre de Jesús. Derrama de tu gloria, Señor.
al Señor. Yo quiero exhortar al avivamiento porque toda vez que se lanzan adoraciones, al empezar el servicio, nos postramos y habían unos cientos nomás. Pero hemos perdido ese respeto y ese valor por la presencia de Dios. Y humillarnos para que Él nos levante es lo básico que Él demanda de nosotros. ¿Qué de raro puede tener que te pida el Señor que te postres, que te arrodilles? Seguro que si viene un narcoterrorista sobre ti y te pone un fusil y te dice que te arrodilles, tú no vas a preguntarle, pero hacia atrás, hacia adelante, boca arriba, boca abajo. Te tiras al piso porque tu vida está en juego. ¿Cuánto más delante de la presencia del Señor? Que si es necesario humillarse 1 y 1000 veces, lo vamos a hacer. Pero que delante de la presencia del Señor nos podamos doblegar y Él pueda ser exaltado sobre nuestras vidas. Que Él pueda enviar de su Espíritu y derramar de su poder sobre nosotros. Derrama de tu gloria en el avivamiento, Espíritu de Dios. Derrama de tu gloria en este lugar, Señor, sobre cada familia, Señor, pero sobre aquellos que sepan rendirse delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, derrama de tu gloria en este lugar. Oh, Rabajasata Ramashaya, Rabatanda Ramasaya. Háblanos, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, Espíritu de Dios, háblanos en esta hora. Llénanos en este lugar, Espíritu Santo. Atráenos a ti con lazos de amor. Con lazos de amor. Irradianos de amor. Apasionanos por ti y muéstrame tus planes para la vida. Háblanos, Señor. Oh, Rabajasandara Mahashaya. Levanta allí tu voz al cielo. Levanta tu oración y tu súplica al cielo. Si es necesario pedir perdón, hazlo en esta hora. Si es necesario arrepentirte, hazlo en esta hora. Pero que nada te aparte de la presencia del Señor. Aviva, Señor, el fuego de tu Espíritu en el avivamiento. Une tu voz con la voz de los ángeles que claman por la manifestación gloriosa. Está cayendo en este lugar. Está cayendo sobre ti el poder del Espíritu de Dios. Recíbelo en esta hora. Ese poder que transforma tu interior, que muda tus tiempos, que renueva tu espíritu, que cambia tu manera de pensar, que aviva tu corazón. Recíbelo en esta hora, avivamiento, en el nombre de Jesús. Señor, envía de tu Espíritu en este lugar, en las sedes, en las iglesias conectadas. Derrama de tu gloria, en el nombre de Jesús. Sea real en mí.
te amamos, te anhelamos. El avivamiento es el Espíritu Santo en nuestro corazón. Amén. Amén. Vamos juntos a celebrar avivamiento. Dios te bendiga y el pábilo que hume no se apague pronto en el nombre de Jesús.